partida que vamos a ver a continuación, correspondiente a la primera ronda del torneo de Nueva York del año 1924, enfrenta por un lado a Savielly Tartakower, jugador ruso nacido en Rostov del Don. Tartakower es conocido en la actualidad por sus aportaciones teóricas dentro del gambito de dama. Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de la variante Tartakower, pero ya en su época era un jugador respetado por sus contemporáneos. Del otro lado del tablero tenemos a Efim Bogolyubov, jugador de origen ucraniano, cuyo apellido significa nada más y nada menos que amado por Dios. Como jugador de ajedrez, Bogolyubov consiguió disputar 2 matches por el título mundial en 1929 y en 1934, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Alexander Alekhine. Tartakower llevaba las piezas blancas y comenzó la partida con E4. E5 fue la respuesta de Bogolyubov. F4. Esta jugada se conoce como el gambito de rey, una jugada que antiguamente era muy popular. Hoy en día en el ajedrez de máximo nivel no suele jugarse esta apertura, pero eso no significa que los aficionados no podamos emplear esta agresiva apertura en nuestras partidas. Con un buen trabajo detrás puede jugarse casi cualquier apertura o defensa. En esta apertura en concreto, las blancas entregan un peón a cambio de dominio central y posible actividad en la columna F. E por F4. Bogolyubov acepta el peón. Alfil E2. Esta jugada ya es muy poco habitual. Lo normal es llevar el alfil a C4, permitiendo el jaque de la dama negra. Dama H4 jaque, rey F1. Como se puede ver, es una línea muy atrevida para las blancas. Una línea más tranquila y además principal sería jugar primero caballo F3, evitando el jaque de la dama y preparando el avance D4, controlando el centro y abriendo líneas para ambos alfiles. Aquí, por ejemplo, se podría seguir con D6, D4, G5, H4. Estas son solo algunas de las muchas variantes que pueden darse en el gambito de rey, pero como vemos, esta apertura no es para los pobres de espíritu. Continuamos con la partida después de alfil E2. D5. Creo que el 100% de los aficionados daríamos aquí el jaque de dama en H4. Pero cuando el blanco es un jugador profesional tiene bien trabajadas esas líneas. Bogolyubov se decanta por tanto por un juego más estratégico. Con esta jugada responde a su rival en el centro del tablero, devolviendo el peón y no se preocupa por ataques precipitados al rey ni se obsesiona por defender su peón de más. De todas formas, el jaque en H4 es perfectamente jugable. Una línea interesante con esa idea sería F5, que podría seguir con E por F5, dama H4 jaque. De nuevo vemos el jaque de dama en H4, con el que desde luego no creo que vayamos a sorprender a ningún jugador de gambito de rey. Porque si juegas este gambito y no has preparado una respuesta para este jaque es que no has trabajado demasiado en tu repertorio. Podríamos seguir con rey F1, D5, llevando un peón al centro y amenazando con recuperar el peón de ventaja, alfil H5 jaque, una posible idea blanca, en la que responden al jaque en H4 con otro en H5 que también descoloca al rey negro. Rey D8. Ahora ambos bandos han perdido el derecho a enrocarse y la lucha está garantizada. Esta podría ser la idea detrás de la jugada alfil E2 que hemos comentado antes como poco habitual. Pero continuemos la partida con D5. E por D5. Ahora ambos bandos tienen los mismos peones.
Las negras han aceptado el peón solo para devolverlo a la primera ocasión, evitando una partida desequilibrada. Caballo F6, C4, C6, D4, C por D5, alfil por F4, D por C4, alfil por C4. Después de cambiar algunos peones de forma más o menos forzada, llegamos a una posición con 6 peones por bando. Lo que nos debe llamar la atención aquí es ese peón blanco en D4. ¿Es una ventaja o un inconveniente? La ventaja del peón es que está pasado. Y los peones pasados siempre son una amenaza. Como decía Ninzowitsch, un peón pasado es un criminal que debe estar guardado bajo llave. El inconveniente es que este peón está aislado. Solo puede ser defendido por piezas. Por lo tanto, es potencialmente débil. Por eso, aún es pronto para decidir si ese peón será una ventaja o un inconveniente para Tartakower. Alfil B4 jaque. Con los reyes sin enrocar y tantos huecos en el centro de la estructura de peones, ha llegado el momento de que ambos bandos se preocupen por agilizar el desarrollo y enrocar sus reyes. No vaya a ser que pierdan por la vía rápida con un golpe táctico imprevisto. Caballo C3, enroque, caballo G, E2, alfil G4, enroque. Con los reyes a salvo podemos empezar a analizar otras cuestiones. Las negras han clavado el caballo de E2 con el alfil, mientras las blancas han puesto el punto de mira en el peón de F7 con la torre y el alfil. Caballo B, D7. Dama B3. Reforzando las amenazas sobre F7 y de paso atacando al alfil negro. Alfil por C3, B por C3. Las blancas han conseguido reforzar su peón pasado. Un detalle positivo para el blanco que debió ser asumido sin problemas por Bogolyubov, que por supuesto ya estaba planeando la forma de bloquear esos peones. Caballo B6. Bogolyubov sabe perfectamente que esos peones juntos ahora son más peligrosos. Por eso comienza un bloqueo en las casillas C4 y D5 para evitar que avancen. Alfil D3. Manteniendo la pareja de alfiles. Caballo F, D5. Los caballos son buenos bloqueadores. Alfil D2. De nuevo, Tartakower mantiene su pareja de alfiles sobre el tablero. Esa pareja puede ser muy útil en muchos finales, para lanzar un ataque o para desbloquear a los peones centrales blancos. Alfil por E2. Bogolyubov debía confiar totalmente en su capacidad de bloquear la posición con los caballos, teniendo en cuenta este cambio de alfil. Ahora los alfiles blancos no tienen ningún homólogo negro que les haga frente. Creo que esto podría ser una pequeña concesión del bando negro. Alfil por E2. Una de las cosas que más me gustan de la pareja de alfiles en esta posición es que sea cual sea la casilla donde las negras monten el bloqueo, habrá un alfil blanco para presionar. Torre C8. Aumentando el control sobre la casilla C4 y tocando el peón de C3. Torre F3. Un momento interesante de la partida. Tartakower decide reforzar su peón y preparar el doblaje de torres por la columna F. La jugada C4, avanzando el peón justo después de que lo bloqueen, parece muy tentadora, pero no es la más correcta. Hagamos unas jugadas y veamos qué pasa con esos peones. Caballo F6. Ahora las blancas deben tomar una decisión. Si continúan con la estrategia de avanzar los peones, pueden jugar D5. Torre E8 tocando un alfil, alfil D3, caballo E4 tocando otro alfil y preparándose para bloquear sobre casillas oscuras. Alfil
E3. Y la posición me parece bastante interesante para el blanco. Porque si el negro no se anda con ojo, puede sufrir algún golpe táctico en F7. Una idea que vimos al principio de la partida. Por ejemplo, sería mala idea hacer aquí una jugada natural como dama C7, amenazando la captura en C4 y controlando la casilla C5. Porque las blancas pueden sacrificar sus peones con D6, dama por D6, C5, caballo por C5 y ahora dama por F7 jaque, rey H8 y alfil F5. Llegando a una posición con peón de menos, pero donde las blancas están presionando prácticamente a todas las piezas negras y tienen un juego de piezas interesante. Como vemos, la defensa negra debe ser muy precisa para no venirse abajo. De todas formas, Tartakower optó por la opción más sólida y, según el módulo, y como el propio Alekhine comentó en su momento, la mejor opción. Volvamos a la partida después de torre F3, la opción correcta de Tartakower. Dama C7, defendiendo F7 y la casilla C4, por lo que el peón ahora mismo no puede avanzar. Torre A, F1. Como vemos, el aprovechamiento de la columna F, que recordemos está semiabierta por el sacrificio típico del gambito de rey, es un tema común en todas las líneas. F6. Bogolyubov decide cortar por lo sano la actividad blanca sobre F7. Ahora el peón de F es más estable, pero en contraposición, el caballo negro se ha quedado clavado por la dama. Alfil D3. Las blancas demuestran la movilidad de sus piezas cambiando rápidamente de objetivo. Caballo C4. Los caballos negros, a pesar de estar bien colocados bloqueando los peones, no parecen gran cosa comparados con esa pareja de alfiles. El negro sueña con capturar el alfil de D2 y dar un doble a dama y torre, pero eso aún no es posible. Torre H3. Tartakower ignora la amenaza contra su alfil porque el caballo en D5 se tomaría con jaque, y eso hace que el doble de caballo sea inocuo. G6, torre E1. Jugada prudente que quita la torre del doble y además la coloca en una columna abierta. Caballo por D2. Bogolyubov captura un alfil. Algo recomendable sin duda, pero permite que Tartakower realice una bonita combinación para liquidar piezas y entrar en un final de torres donde las blancas intentarán explotar su peón pasado. Dama por D5 jaque, dama F7, dama por F7 jaque, torre por F7, torre E2, caballo C4 y ahora viene una bonita sutileza táctica. Torre E8 jaque. Tartakower utiliza los temas tácticos de la desviación y la clavada para liquidar aún más piezas y llegar a ese final de torre que comentamos anteriormente. Torre por E8, alfil por C4. Las blancas recuperan inmediatamente la calidad y de paso han cambiado otro par de piezas. H5, rey F2. No hay prisa por recuperar la calidad. Esa torre no se va a ninguna parte. Torre C8, alfil por F7 jaque, rey por F7. Este es el final de torre que quiere jugar Tartakower. Torre E3. La torre corta el paso del rey negro. La gran esperanza de las blancas, por supuesto, es el peón pasado de la columna D, y Tartakower no quiere que el rey rival llegue para bloquearlo. B5. Controlando la casilla C4 y fijando al peón de C3. Esta posición la debemos analizar. ¿Por qué las blancas
las negras, perdón. ¿Por qué las negras han descartado luchar por la columna abierta con torre E8? La idea es que después de torre por E8, rey por E8, parece que la simplificación favorece a las blancas, que son las únicas que pueden jugar a ganar en esta posición. Podrían seguir con A4, para evitar el B5 que hemos visto en la partida, lo que permitiría avanzar un poco más esos peones centrales. Después de, por ejemplo, rey D7, rey F3, rey C6, C4. El rey negro siempre tendrá que estar pendiente del peón pasado blanco. Pero volvamos a la partida con B5. La opción de Bogolyubov. Rey E2. Torre C6. Uno de los consejos generales en este tipo de posiciones es que hay que tener la torre y el rey lo más activos posibles. Con esta jugada la torre se activa y amenaza con ir a la columna A o a la columna E cuando sea conveniente. No debemos olvidar que la posición está igualada. Las negras tienen una mayoría de peones en el flanco de rey que no puede ser ignorada. El peón pasado blanco parece una baza mejor, pero la partida aún está en el aire. Rey D3. Las blancas apuestan por su peón pasado. H4. Y las negras por su parte movilizan su mayoría en el flanco de rey. Torre E2. Ganando movilidad por la segunda fila, además de por la columna E. G5, torre B2. Tocando un peón y planteando una cuestión de apariencia menor para las negras. ¿Cómo responder a esta sencilla amenaza? Aquí Bogolyubov respondió con torre B6, defendiendo su peón con la torre. Esta jugada contraviene el consejo general de mantener las torres activas y puede considerarse como el principio de los males para el bando negro. Se ha colocado la torre en actitud pasiva defendiendo un simple peón. Veamos la diferencia tan enorme que hay entre esta jugada y la que recomienda el módulo de análisis, que es torre A6, primando la actividad de la torre por encima de otras consideraciones. Ahora para las blancas sería arriesgado capturar ese peón con torre por B5, porque seguiría torre por A2, llegando a una posición complicadísima que exigiría un esfuerzo máximo de ambos jugadores. Aquí el ordenador encuentra una línea de tablas, pero para un humano encontrar todas las jugadas precisas puede ser muy difícil y ciertamente angustioso. Pero volvamos a la partida después de torre B6. D5. Como las negras juegan pasivo, las blancas tienen tiempo de buscar planes a largo plazo, como por ejemplo preparar una ruta para el rey blanco. Rey E7, rey D4, G4, rey C5, torre B8. La pasividad de las negras ha permitido que las blancas mejoren su rey. Poco a poco el blanco va sumando ventajas a su posición, pero, por supuesto, falta rematar la partida, y cualquier imprecisión echaría a perder la ventaja. Un ejemplo de ese tipo de errores sería jugar aquí torre por B5, por torre por B5, rey por B5, rey D6 y ojo, porque en esta posición las blancas tienen una jugada única para conseguir las tablas. Deben hacer algo tremendamente difícil, que es reconocer que han echado a perder la partida y retroceder con su rey para detener a la mayoría negra en el flanco de rey. Si no lo hacen e insisten en jugar a ganar con C4, se llevan una desagradable sorpresa después de F5, C5 jaque, rey por D5. Ahora mismo, la mayoría de peones negros en el flanco de rey debe considerarse igual que si fuera un peón pasado. De hecho, habría que decir que las negras tienen un peón pasado. C6.
Parece que este peón puede coronar y ganar la partida, pero solo después de rey d6, las blancas se darían cuenta de que la casilla b6 no está disponible y que por lo tanto el rey blanco no puede acompañar a su peón hasta la coronación. Y ya es demasiado tarde para retroceder con rey c4. La partida ya está perdida. f4, rey d3, f3 y ahora si g por f3, g3, h por g3, h3 y el peón de h gana la partida. Y si g3, entonces h por g3, h por g3, rey por c6 y como el rey blanco está atado al peón f, el negro puede tranquilamente pasearse por el tablero, capturar el peón de a y coronar dama. Pero volvamos a la partida después de torre b8, porque Tartakower supo evitar todo esto jugando aquí rey d4. Torre b6. Si las blancas quieren ganar, deben crear amenazas en ambos flancos. El problema es encontrar el modo de atacar los peones enemigos sin abandonar nuestros propios peones. Por eso es tan importante la actividad de las torres en estos finales. Tartakower intentó crear problemas en el flanco de rey con la jugada h3. Es posible que no sea la jugada más correcta según el módulo y tampoco le gustaba a Alekhine, que escribió un libro sobre este torneo, pero en defensa de Tartakower diremos que la idea, el concepto que maneja aquí, Tartakower sí es el adecuado para la posición. Está claro que las blancas están presionando en el centro y en el flanco de dama, pero como las negras parecen resistir bien, esta jugada busca crear molestias y debilidades en el otro flanco del tablero, para intentar colapsar la defensa de Bogolyubov. G3. Este peón es como si estuviera pasado. Ahora mismo la posición está igualada, y este es posiblemente el motivo por el que Alekhine propuso un plan diferente. Veamos algunos planes alternativos. Alekhine propuso torre e2, jaque, para atacar los peones por la cuarta. El ordenador por su parte propone primero g3 y después de h3, torre f2 con ideas muy parecidas. Como veremos, el plan de Tartakower no era muy diferente, aunque optara por la continuación menos precisa. Volvamos a la partida después de g3 de las negras. a3, rey d7, rey c5, torre b8, torre b4. Ya hemos comentado que tomar el peón negro de la columna B sería un error, pero ahora se ataca también el peón de la columna H por la cuarta fila. Esta era la idea de Tartakower, atacar dos flancos al mismo tiempo. F5. Buena respuesta de Bogolyubov. La mejor defensa posible en esta posición es ignorar las amenazas y seguir avanzando. La idea de Tartakower es la correcta, crear debilidades en ambos flancos, pero, por desgracia para él, aquí no se pueden aprovechar esas debilidades. Aquí hay dos peones que pueden ser capturados. Analicemos ambas capturas para entender la desgracia de Tartakower, que escogió sin saberlo la forma menos precisa de atacar ambos flancos. Ya hemos comentado que torre por b5 falla por torre por b5 jaque, rey por b5, f4 y el peón f gana porque el rey blanco no llega a tiempo para detener la mayoría negra en el flanco del rey. Pero lo más triste para el blanco es que también falla torre por h4 por torre c8 jaque y no se puede retirar el rey con rey d4 debido a torre c4 jaque, rey e5
y torre por h4 ganando la torre. Así que es única responder al jaque de torre con rey por b5. Pero entonces la posición se simplifica después de unos cuantos cambios de peones. Torre por c3, torre f4, torre por a3, torre por f5, torre a2, rey c5, torre por g2, torre f7 jaque, rey e8, torre por a7. Y esta posición es de tablas. Conclusión a la que he llegado solo después de consultarlo con el módulo de análisis, porque estos finales son ciertamente difíciles y los pequeños detalles cambian por completo la valoración de la partida. Supongo que cuando Tartakower llegó a esta posición y se dio cuenta de que no podía aprovechar su ventaja, se vino abajo, porque ahora su juego decae. Volvemos a la partida después de F5. A4. Tartakower se ha dado cuenta de que debe buscar nuevas soluciones. A6, rey D4. Y esta es la desgracia del ajedrecista. Tartakower ha jugado una gran partida, pero enfrentado a la triste realidad de no poder aprovechar lo que pensaba que le podía dar la victoria, en el intento de cambiar el paso, comete un error que le puede costar la derrota. Antes de ver cómo ganan las negras en esta posición, intentemos comprender a qué se debe el error de Tartakower. El problema para el jugador de blancas es que no servía lo que parece más evidente, la captura de peón con A por B5, por torre por B5 jaque. Ahora hay dos opciones, ganar un peón con torre por B5, A por B5, rey por B5. Pero esto pierde porque rey se ha alejado demasiado de los peones negros del flanco de rey. F4, rey C4, ahora el rey no llega a tiempo para evitar la coronación. F3, rey D3, F por G2, rey E2, G1 dama ganando. Esta idea la hemos visto repetida en varias líneas. El problema es que retirarse tampoco sirve porque después de rey D4 sigue torre por B4 jaque, C por B4, rey D6, el rey negro gana la oposición y con esto la partida. Rey C4, F4. De nuevo la mayoría de peones en el flanco de rey resulta decisiva. Rey D4, F3, G por F3, G2, F4 y G1 dama jaque ganando. Todo esto debió pasar por la cabeza de Tartakower cuando se decidió a jugar rey D4 directamente. Pero ahora las negras tienen una enorme oportunidad con la jugada A5. Torre B2. No se puede cambiar torres porque esto dejaría dos peones negros imparables para el rey, ya que cada uno está en un flanco del tablero. B4. Ahora la captura C por B4 falla por torre por B4 jaque, torre por B4, A por B4. Este final es una auténtica locura para un humano. ¿Quién gana aquí? Pues según el módulo gana el negro después de A5, F4, A6, F3, A7, F por G2, A8 dama y G1 dama jaque. Las negras coronan con jaque y esto les da suficiente iniciativa como para ganar el final con sus peones pasados. Uno en cada flanco. Un final complicadísimo como para volverse loco intentando calcular todas estas líneas. Tampoco servía responder a B4 con C4. Porque en esta posición tremendamente aguda es el negro el que juega a ganar. F4, las blancas tienen que parar amenazas en ambos flancos. Torre B3, torre E8, la torre negra se activa por la columna E y ya sabemos que en estos finales la actividad de la torre es primordial.
Por ello, la jugada blanca que más resiste aquí es torre F3, activando la torre. Torre E2, torre por F4, torre por G2, torre por H4, B3, torre H7 jaque, rey D8, torre H8 jaque, rey E7, torre H7 jaque, rey F6, torre H6 jaque, rey G7. Se agotaron los jaques. Torre B6, torre D2 jaque, rey E3 y ahora G2. Preciosa, rey por D2, G1 dama, torre por B3. Y en esta posición, según el módulo, es ganadora para el negro. Pero calcular todo esto para un humano raya lo imposible. Por eso debemos no ser demasiado severos a la hora de juzgar a Bogolyubov por fallar en el momento decisivo y responder a rey D4 con torre E8, pasando por alto la jugada ganadora que, como hemos visto, era muy complicada de ver. Rey D3, cubriendo la entrada de la torre negra por la segunda fila. Que las negras puedan evitar esta entrada por la segunda fila es un detalle de vital importancia. B por A4. Que desaparezca la tensión en ese flanco no parece bueno para las negras, pero objetivamente la posición aún es de tablas, aunque cada vez el juego negro es más difícil. Torre por A4, torre E1, torre por A6, torre G1. Esta jugada no es buena. Como no pudo atacar al peón de G2 por la segunda fila, Bogolyubov lo intenta por detrás. Pero esta amenaza es fácilmente defendible para las blancas y la torre negra en G1 no está activa. Torre A2. Las blancas defienden el peón y la torre negra en G1 ya no pinta nada. Rey D6, C4, rey E5, torre E2 jaque, rey D6. El rey negro no puede perder de vista a los peones blancos, así que el monarca retrocede. Torre C2, rey C5. Con el rey negro atado al bloqueo de los peones blancos, a las negras no les quedan opciones de jugar a ganar. Por ejemplo, si intentaran jugar a ganar con F4, solo consiguen acelerar su derrota. Rey E4, atacando el peón negro y, lo que es más importante, defendiendo al peón blanco de la columna D, lo que permitirá a las blancas desatar sus peones centrales. Torre F1. Defiende el peón, pero, como diría Ninzowitsch, los criminales blancos ahora son libres. C5 jaque, rey D7, C6 jaque, rey C8, D6, torre D1, rey E5. El rey blanco apoya sus peones pasados y ya no se preocupa de lo que suceda en el flanco de rey, porque hay amenazas muy graves en la posición. F3 parece peligroso, pero aquí no lo es. Torre A2. La torre amenaza mate y convierte la jugada F3 de las negras en un auténtico patinazo. Torre E1 jaque, rey F4, rey B8 saliéndose de la red de mate, C7 jaque, rey B7, torre B2 jaque, rey C8, torre B8 jaque, rey D7 y C8 dama jaque, ganando la partida. Como vemos, las negras deben controlar los peones centrales blancos a toda costa. Algo realmente difícil, aunque según el módulo todavía no es imposible. Volvamos a la posición de la partida después de rey C5. Ahora las blancas juegan torre D2. Una jugada muy interesante. Tartakower amenaza con poner en marcha al peón de la columna D. Bogolyubov se encuentra en una situación realmente difícil. El rey por sí solo no puede detener a ambos peones. La torre negra debe salir de su agujero en G1 y ayudar a la defensa. Así que Bogolyubov juega torre F1, lo cual
es una jugada absolutamente perdedora. Lo correcto era torre E1, y aunque las negras aún tienen que sufrir mucho, las tablas son objetivamente posibles. Volvemos a la partida después de torre F1, el error definitivo. Rey E2. Gracias al error de Bogolyubov, ahora esta jugada realiza dos tareas al mismo tiempo. Ataca la torre y al mismo tiempo libera al peón. Y las dos cosas a la vez no se pueden defender. Aunque la jugada de Tartakower es suficiente para ganar, personalmente hubiera preferido la más directa D6, lanzando el peón hacia la victoria, porque si las negras juegan rey por D6, se pone de manifiesto la verdadera dimensión del error negro con rey E2 jaque, rey C5 y rey por F1 ganando. Pero volvamos a la partida después de rey E2, que es perfectamente ganadora. Torre G1. La partida está perdida para las negras, pero Bogolyubov intenta un último truco a la desesperada. Ahora, si las blancas se confían y juegan D6 lanzando el peón hacia la victoria, se llevarían un chasco de impresión después de torre por G2 jaque, rey E3, torre por D2, rey por D2, rey por D6, rey E3, rey C5, rey F3, rey por C4 y las negras ganan. Este sería un final muy doloroso para el blanco. Una de esas derrotas que te deja noqueado durante un par de días. Pero por desgracia para las negras, Tartakower no picó en el anzuelo y respondió a torre G1 con la correcta rey D6. El rey negro no puede defenderlo todo y la torre en G1 está fuera de combate. Rey D6. C5 jaque, sacrificando el peón C para coronar en la columna D. Rey por C5. D6, torre E1 jaque. La torre se activa por la columna correcta, pero ya es demasiado tarde. Parar al peón blanco le cuesta la partida al negro. Rey F4. Torre E8, D7, torre D8, rey por F5. Y por fin Bogolyubov se rindió porque rey blanco capturará a los peones del flanco de rey sin que nadie pueda evitarlo. Como vemos al final, el peón pasado D que vimos al principio de la partida ha sido la clave de la victoria blanca. Una partida larga y difícil donde, como suele decirse, ganó el que cometió el penúltimo error. Un saludo y hasta la próxima partida.